Michel de Montaigne en sus ensayos decía que la enseñanza de Hesias decía que el sabio no debe hacer nada que no sea para sí mismo, ya que solo él es digno de que se haga algo, y la de Teodoro, según la cual es injusto que el sabio tenga que entregar su vida por el bien de su país, poniendo en peligro su sabiduría por unos locos. El sabio no se interesa por nada que no sea él mismo en principio, ya que sabe que su primera responsabilidad es él mismo, para empezar. Y esto no tiene nada que ver con el aspecto material, con la fama o con los honores o con la riqueza. No me refiero a eso, el sabio no se preocupa de eso, sino de su aspecto espiritual. Primero, desarrollarse él mismo en ese sentido, y luego estarían los demás, porque justamente así se hace apto y sabio para iluminar. Dice Platón en su República: por eso los hombres de bien no están dispuestos a gobernar con miras a las riquezas ni a los honores. No quieren en efecto ser llamados asalariados por exigir un salario para gobernar, ni ser llamados ladrones para apoderarse de riquezas ocultamente, por sí mismos, desde el gobierno, y tampoco por causa de los honores, pues no aman los honores. Al sabio no le interesa la fama, riquezas ni honores porque son cosas exteriores. Él se ocupa de las cosas interiores, de su espíritu, de enriquecer su alma, de desarrollarse interiormente. Justamente a eso dedica su tiempo, y luego estarían los demás en todo caso. Pero esto no es una obligación. Basta con que uno se ocupe de sí mismo espiritualmente, repito, para ser considerado bueno y útil y vivir con justicia. Luego, el ocuparse de los demás ya es algo opcional. Lao Tse dice que la persona sabia no ambiciona el poder y evita la opulencia, el lujo y la prodigalidad. Esto significa que al hombre sabio no le interesa la política, ya que justamente esto tiene que ver con estas cosas que son sobre todo honores y también dinero. Como dijo Platón, muchos roban desde el gobierno, aunque lo hagan ocultamente. Aunque no sea así, si la política ofrece sueldos altos, muchos por esa razón acuden a ella, y no para ocuparse del pueblo ni para hacer bien a los demás. Pero el sabio se contenta con lo que es necesario y sobre todo con su aspecto interior, y por eso es que no le llama la atención esto de la política. Y repito, pues esto también incluye a las cosas materiales. No significa pues que se dedique a una empresa material personal o privada, no. O sea, tampoco le importa los negocios que den mucho dinero, ya que se conforma con lo necesario para sobrevivir o para tener lo básico. Dijo también Lao Tse: poseer poco es adquirir, poseer mucho es el error. Por eso el sabio está consigo mismo y se vuelve arquetipo del mundo. El sabio se satisface estando consigo mismo. En soledad se siente tranquilo, puesto que se ha hecho amigo de sí mismo. Por eso no le llama la atención el gobierno ni la política, por más que le ofrezcan mucho dinero, o tenga la posibilidad de robar impunemente, como sucede en varios países. Pero repito que tampoco le importa empresas materialistas que busquen acumular dinero, porque quiere dedicarse a cultivar su espíritu. Dijo Platón también en esta obra: ¿acaso no sabes que el amor a los honores o al dinero es considerado reprobable y que lo es realmente? Esto es algo que muchos sabios lo han dicho, incluso el maestro de Platón, Sócrates, por ejemplo también Diógenes, también en la carta de Pablo a Timoteo, cuando le dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero lleva a cometer muchos errores y a caer en muchos males, en muchos vicios, a portarse mal con los demás y también con uno mismo, puesto que obviamente que al hacer uno daño a los demás también se hace daño a sí mismo, creyendo darse muchos placeres o satisfacer muchos caprichos o ambiciones. Se siente bien temporalmente, pero finalmente está haciéndose daño y también a los demás. Y todo esto pues lo hace por ambición y por avaricia. No se conforma con lo suficiente, siempre quiere más. Y a veces pone el pretexto de que él no sabe lo que es lo suficiente, o de que cuando consiguen algo siempre quieren más. Pero es que eso es algo muy concreto, lo suficiente. Esto también lo dijo Séneca. Lo suficiente, lo necesario es simplemente la comida, un techo, nada más que eso. Así que si uno tiene eso suficiente y quizás un poco más pues de resguardo, tendría que dedicarse a partir de ahí a cultivar su interior. Pero no, pues la mayoría consigue lo básico y quiere más y más, el doble, el triple, y no se interesa en su alma. Continúa Platón en la República, dice: por eso es necesario que se les imponga obligación y castigo, para que se presten a gobernar. De allí es probable que sea considerado vergonzoso el avance voluntario hacia el gobierno, sin aguardar una obligación. Aquí Platón se refiere a que, ya que el sabio, el hombre de bien, realmente no está interesado en la política ni en las cosas exteriores, entonces habría que obligarle pues a que se ocupe del gobierno, a gobernar. Al hombre bueno me refiero, porque si no se le obliga, entonces justamente como todos son buenos, no van a querer gobernar, pues entonces no va a haber ni un bueno para gobernar, por lo tanto un malo va a gobernar, alguien inapropiado, alguien
perverso incluso. Por esa razón es que dice que hay que obligarles o amenazarles con castigarles si no lo hacen. Prosigue, nadie está dispuesto voluntariamente a gobernar y tomar en sus manos y corregir los males de otros, sino que piden un salario, por lo cual pues debe ponerse un salario a disposición de los que están dispuestos a gobernar, ya sea en dinero, en honores, ya en castigo, si no aceptan el mando. Esto es necesario, darles sueldo a los que gobiernan, ya que como dice aquí no se ocupan de los suyos, sino de los otros. Y aunque el sabio solamente se conforme con lo mínimo, igual pues si gobierna va a estar ocupado de eso y no va ni siquiera a procurarse lo necesario, entonces el trabajo va a tener que darle eso. Pero aquí también Platón dice que puede ser en honores. Y esto es algo similar que dijo su discípulo Aristóteles. Dijo, la recompensa del gobernante debe ser el honor y la dignidad. Quienes no se satisfacen con eso se vuelven tiranos. Para Aristóteles esto debe ser suficiente, el honor y ser honrados por el pueblo. Y por eso Lao Tse dijo que el sabio no tiene intereses propios, hace suyos los intereses del pueblo. También dice que el sabio gobierna de modo que vacía el corazón de deseos, llena el vientre de alimentos, debilita la ambición y fortalece hasta los huesos. Así evita que el pueblo tenga codicia y ambiciones, para que los oportunistas no busquen aventajarse de los otros. Esto es importante en el gobernante. El gobernante bueno, el gobernante sabio, debe ocuparse en principio de lo que es necesario, lo absolutamente necesario, garantizar la vida, y para esto lo mínimo es que uno coma lo suficiente nutritivamente y que esté sano. Por eso es que dice aquí que llena el vientre de alimentos, para que la persona esté sana y pueda funcionar correctamente y desempeñar sus funciones. Y luego dice que debilita la ambición. Esto es crucial, porque la ambición, de ahí nacen muchos males, de querer cada vez más, y por eso es que las personas dañan a sus semejantes. Y así el sabio evita que el pueblo tenga codicia y ambiciones, porque la codicia, y como dijo Pablo, o como citó Agustín, la avaricia es la raíz de todos los males. Entonces el sabio verdadero gobernaría de esa manera. Tendría por peor enemigo la ambición o la codicia, que destruirían a las naciones. El sabio verdadero se ocuparía de que el pueblo desarrolle su aspecto interior, su aspecto espiritual. No demasiado ni profundamente, tal vez porque eso sería casi imposible, pero sí al menos que exploren y que crezcan desarrollándose por dentro, atendiendo su alma. Esto no significa ser pobre, o acaso es ser pobre una persona que tiene suficiente comida, que tiene salud, que tiene una formación espiritual adecuada. Es pobre aquel que tiene eso. Seguramente que para la gente hueca o vacía interiormente, gente vulgar que solamente considera el aspecto material, sería ser pobre, pero no. Tener salud, una buena formación interior, es una riqueza esencial, siendo la riqueza interior infinita, y a lo cual un hombre de verdad, un ser humano real, tendría que abocarse. Sin embargo, el sujeto promedio, la persona común, no se conforma ni se contenta con eso, y menos los gobernantes o los políticos, de quienes estamos hablando en este caso, y siempre, sobre todo, buscan el dinero, que es algo que ellos obtienen personalmente y solo para ellos. Digamos, pues el honor a veces se puede ir o puede desaparecer, pero el dinero al menos lo pueden guardar en todo caso. Puede servir en el caso de que se enteren de que ha sido un ladrón, como suele suceder. Y justamente, repito pues que cuando Platón insiste en esto de que el que no quiera gobernar, el sabio, el bueno que no quiera gobernar, debe ser obligado y amenazado con castigo, lo dice porque, como menciona, ahora bien, el mayor de los castigos es el ser gobernado por alguien peor, cuando uno no se presta a gobernar. Y a mí me parece que es por temor a tal castigo que los más capaces gobiernan cuando gobiernan. Seguramente que es por temor al castigo en algunos casos, aunque esto no es totalmente necesario, ya que si es sabio realmente no debe tenerle miedo a nada, menos a ese castigo si es un castigo material. Por ejemplo, el sabio no le teme a los castigos materiales, ya lo dijo Séneca, el sabio aunque lo torturen mantiene su firmeza. En todo caso, justamente como dice aquí, el castigo para el sabio que sí le impondría el ocuparse de los demás, que sí le preocuparía y le haría tener miedo incluso, es que sea gobernado por alguien peor. O sea, y también sería indigno u ofensivo, incluso humillante, que alguien, un sabio, tenga por gobernantes, por presidentes, por legisladores a gente ampona o a gente de la peor calaña. De manera que esto es lo que temería el sabio y sí le haría entrar obligado y participar en política y gobernar a los demás. Continúa, y entonces acuden al gobierno no con la idea de que van a lograr algún beneficio para ellos, sino compulsivamente, o sea, obligatoriamente, por pensar que de otro modo no cuentan con sustitutos mejores, similares a ellos para cumplir la función. No cuentan, obviamente, porque recalco que son de los pocos los sabios, no son la gran mayoría, sino son una pequeña minoría.
Alguien podría decir que mejor sería que simplemente se prohíba que los peores participen en política o que sean candidatos, pero es que esto es casi imposible, ya que ellos siempre tienen mañas o siempre saben ocultarse. Pero aun cuando esto no sucediera y se logre que los peores no participen en el gobierno o que no se presenten como candidatos, simplemente nadie lo haría o casi nadie, porque la gente promedio, que no es peor ni mejor, se va a querer ocupar de los suyos, de sus negocios materiales, de sus empresas, del dinero para ellos, no de trabajar para el pueblo. Van a preferir ganar dinero por su cuenta. Y la gente peor, que solamente quiere robar, pues ya en este caso ya no podría participar. Y los sabios, que se ocupan de sí mismos y del aspecto espiritual, tampoco les va a interesar. Entonces no se presentaría casi nadie en este caso. De manera que para asegurarse, por eso es conveniente presionar o obligar a los sabios para que gobiernen. Y de aquí podemos llegar a la famosa frase de Platón, que circula por todas partes y que seguramente es un compendio de este fragmento de la República, que dice: el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Esa es la síntesis justamente de este fragmento de la obra más grande de Platón, la más extensa, que es la República. Y es lo que ocurre actualmente, no necesariamente porque los sabios no gobiernen, simplemente que la gente común no lo quiere hacer, o mejor dicho, no se quiere interesar en la política, o se quiere desentender, o le es indiferente la política, no les importa. Entonces esto hace pues que solo quede el terreno para los peores, para los malos, que todos los cupos sea para ellos. La gran mayoría se desentiende y prefiere dedicarse a lo suyo, a sus propios negocios, materiales, por supuesto. Esto sucede pues porque a la gente no le importa la política, no les interesa lo que pase con su país, con el gobierno, con el dinero que se recauda mediante impuestos. La gente cree que ya nada tiene remedio, y esto deja todo el terreno para los peores, para la gente más vil y ruin, que aprovecha esta indiferencia de la mayoría de la población para entrar en política y engañar al pueblo y robar.